Asterisco asterisco tutulo para YouTube asterisco asterisco. Bombazo turco. El desnudo de Kerem Bürsin y la clave de su próximo éxito con Hande Erçel. Asterisco asterisco guión para YouTube asterisco asterisco. Hola, hola, mis seriéfilos turcos del corazón. Qué alegría me da tenerlos una vez más aquí en el canal. Si son nuevos por estos lares, bienvenidos, pónganse cómodos, que hoy tenemos un festín de noticias y chismecito del bueno sobre nuestras amadas series turcas. Y si ya son de la casa, pues que les digo, ya saben que aquí nos entendemos a la perfección. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha encendido las redes, algo que nos tiene a todos con la ceja arqueada y el corazón palpitando a 1000 por hora. Así es, vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de un proyecto que promete ser un auténtico bombazo, todo eso aderezado con un poco de piel al aire, ay. Pero antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, como siempre, les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras entregas seriefilas, y que me dejen un comentario al final del vídeo contándome qué les parece todo este salseo. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de una combinación que, seamos honestos, a todos nos encanta: talento, química en pantalla y un poquito de polémica. Y es que la noticia que anda rondando es que Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestros adorados Serkan y Eda, podrían estar trabajando juntos en un proyecto que va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. El hecho de que Kerem haya posado recientemente con muy poca ropa, vamos a decirlo así, ha desatado una ola de especulaciones. Algunos dicen que es una estrategia de marketing, otros que es la forma de Kerem de mostrar su nueva faceta más madura y arriesgada, pero lo que sí es un hecho es que esta imagen ha puesto a todos a hablar y a preguntarse qué se trae entre manos. Y ahí es donde entra Hande, mi gente, la clave de todo este embrollo. ¿Por qué? Pues porque ella es sin duda una de las actrices turcas más queridas y con más proyección internacional, y su conexión con Kerem es innegable. Para entender la magnitud de este revuelo, tenemos que hacer un pequeño repaso por sus trayectorias y los proyectos que los han llevado a la cima. Y para eso vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas que nos han robado el corazón. Comencemos obviamente con la que los lanzó al estrellato mundial, Sen Kalkam, o como la conocemos aquí, Love is in the air. Esta serie del género comedia romántica nos presentó la historia de Eda Yildiz, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un tanto gruñón. La serie tiene una premisa bastante sencilla: un contrato que los obliga a fingir una relación, pero como sabemos, del odio al amor hay un solo paso, y la química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio. La trama está llena de situaciones divertidas, malentendidos, momentos tiernos y, por supuesto, mucho romance. Pero más allá de la historia en sí, lo que realmente conectó con el público fue la naturalidad y la química que irradiaban los protagonistas. Se notaba que se llevaban muy bien fuera de cámaras, y esa energía se transmitía a la pantalla. Los guiños, las miradas, la forma en que se trataban, todo parecía real, y eso, en una comedia romántica, es oro puro. Love is in the air no solo se convirtió en un fenómeno en Turquía, sino que conquistó audiencias de todo el mundo, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. El éxito de la serie radica en la combinación de una historia clásica pero bien contada, unos personajes carismáticos y una producción de alta calidad. Además, la serie supo aprovechar muy bien las redes sociales, creando una comunidad de fans muy activa y comprometida. Los bailes, las canciones, las escenas románticas, todo se viralizaba al instante, haciendo que la serie se mantuviera en boca de todos durante su emisión. Y claro, el chismecito fuera de la pantalla también ayudó mucho a mantener el interés. Ahora bien, para ver el contraste en sus carreras, saltemos a otro proyecto donde Kerem Bürsin demostró su versatilidad. Hablamos de Yaşamayanlar, una serie de género fantástico y terror que nada tiene que ver con la comedia romántica que lo catapultó a la fama. Aquí, Kerem interpreta a un vampiro llamado Dimitri, un personaje oscuro, atormentado y muy diferente a Serkan Bolat. La serie nos muestra un mundo donde los vampiros y los humanos conviven, pero no siempre de forma pacífica. Dimitri es un vampiro que intenta adaptarse a la vida en Estambul, pero su pasado y sus instintos lo persiguen constantemente. La trama está llena de acción, efectos especiales, giros inesperados y una atmósfera muy oscura y misteriosa. Este papel le permitió a Kerem demostrar que es capaz de interpretar personajes muy diferentes, dejando atrás la imagen de galán romántico. Su actuación en Yaşamayanlar es muy intensa, llena de matices y demuestra que es un actor con mucho talento y potencial.
Es una serie que, aunque quizás no tenga el mismo alcance popular que Love is in the Air, es una muestra de la capacidad de Kerem para asumir retos actorales. Esta serie es una joya para aquellos que buscan algo más allá del romance, una experiencia visual y narrativa más arriesgada y diferente. Y lo que me resulta fascinante de esto es que con este papel, Kerem se quitó la etiqueta de galán y demostró que puede interpretar personajes que se alejan por completo de ese estereotipo. Es esa versatilidad la que hace que su figura sea tan interesante para los productores. Ahora, cambiemos de dirección para hablar de una serie donde Hande Erçel demostró que no solo es la reina de la comedia romántica, sino que también puede brillar en un drama de época, Azize. Aquí Hande interpreta a Azize Günay, una joven enfermera que busca venganza por la muerte de su familia. La serie se desarrolla en la década de 1930 y está llena de intrigas políticas, secretos familiares y mucho drama. Azize es un personaje muy complejo, fuerte, decidida y valiente, que se enfrenta a todo tipo de obstáculos para lograr su objetivo. La trama está llena de momentos de tensión, acción y mucho sufrimiento. Hande hace un trabajo excelente al interpretar a esta mujer que lucha contra la injusticia, demostrando que tiene un gran talento para el drama. Esta serie es una muestra de que Hande no se encasilla en un solo género, sino que es una actriz muy versátil capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Azize es un ejemplo de cómo las series turcas no solo apuestan por el romance, sino que también se atreven con tramas más complejas y ambiciosas. Esta serie no tuvo el mismo éxito masivo que Love is in the Air, pero sí le permitió a Hande demostrar su capacidad actoral en un género muy diferente. Esto es fundamental porque le da una credibilidad y un respaldo a la hora de abordar otros proyectos. Con este trabajo Hande nos dejó claro que tiene la capacidad de interpretar papeles que exigen mucho más a nivel emocional. Ahora, volviendo al tema principal, ¿por qué les menciono estas tres series? Pues porque nos dan una idea del potencial que tienen Hande y Kerem, tanto por separado como juntos. Hemos visto cómo ambos pueden brillar en la comedia romántica, cómo Kerem puede adentrarse en lo oscuro y lo fantástico, y cómo Hande puede con el drama y los personajes complejos. Y ahora, con la reciente polémica por las fotos de Kerem y los rumores de un proyecto juntos, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué nos tienen preparado? Es evidente que esta nueva imagen de Kerem es una estrategia para generar expectativa y mostrar que está dispuesto a arriesgar y a explorar nuevos horizontes. Y el hecho de que se hable de que Hande podría ser su compañera en este proyecto es la guinda del pastel. Si nos ponemos a pensar, la química que tienen en pantalla es innegable. Ya lo vimos en Love is in the Air, y esa química, combinada con la versatilidad que han demostrado por separado, podría dar como resultado algo realmente espectacular. No sabemos si se tratará de una serie, una película o cualquier otro tipo de proyecto, pero lo que sí está claro es que la expectativa es altísima. Imaginen una serie donde combinemos el romance que tanto nos gustó en Love is in the Air, con la acción y la intriga de Yasamayallar y la profundidad dramática de Azize. Sería una bomba, ¿verdad? Y ahí entra el desnudo de Kerem, que para muchos es una provocación, para otros una estrategia de marketing, y para mí, la confirmación de que Kerem está dispuesto a romper esquemas. Este desnudo ha dejado claro que el actor está dejando atrás la imagen de galán juvenil y está mostrando su lado más maduro y arriesgado. Es un mensaje claro de que está dispuesto a asumir retos y a explorar nuevos personajes, y eso, en el mundo de la actuación, es fundamental. Además, es evidente que este desnudo ha generado mucha atención, y eso es exactamente lo que busca cualquier actor que está a punto de lanzar un nuevo proyecto. La controversia genera interés, y el interés genera expectación. Y es aquí donde la figura de Hande se vuelve aún más relevante. Hande es una actriz que por sí sola genera mucho interés, pero su conexión con Kerem multiplica ese interés por 1000. La idea de verlos juntos en un proyecto que sea arriesgado, que rompa esquemas, que sea diferente a lo que hemos visto hasta ahora, es lo que tiene a todos los fans en vilo. Es la combinación perfecta de talento, carisma y química en pantalla. Y lo que me parece genial es que ambos han demostrado que no se conforman con lo que ya han logrado, sino que siempre buscan nuevos desafíos. Esta sed de superación, este afán de sorprender, es lo que los hace tan interesantes. Así que, como ven, mis seriefilos, todo este chismecito que les he contado no es solo un rumor, sino que está basado en pistas, en declaraciones y en la trayectoria de estos dos actores. La combinación de la versatilidad de Kerem, la fuerza de Hande y esa química que todos conocemos, podría dar como resultado algo que marque un antes y un después en el mundo de las series turcas.
Por lo pronto solo nos queda esperar, estar pendientes de las noticias y seguir soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Pero de lo que no tengo duda es de que este proyecto, sea cual sea, va a ser un auténtico bombazo. Y con esto, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Espero que les haya gustado este análisis de la trayectoria de Hande y Kerem, y que ahora entiendan mejor por qué este nuevo proyecto, que esperamos con ansias, es tan importante. Como siempre, les agradezco de corazón que me hayan acompañado en este viaje seriéfilo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo contándome qué les parece todo esto, qué opinan de la imagen de Kerem, y qué tipo de proyecto les gustaría ver con Hande y él como protagonistas. Quiero leerlos a todos. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí y son las que hacen crecer a esta comunidad. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras entregas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.